Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos en este video. Pues en esta entrega, nuestro amigo Javier López González nos habla sobre la salud del cuerpo físico en relación a las emociones y a los pensamientos. Un tema bastante interesante que ha de ayudarnos y ha de ser bastante útil. Les invitamos a que nos acompañen, compartan y le den me gusta a este video para llegar a muchas más personas que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de este su programa La Ciencia de la Conciencia. Lo saluda su amigo Javier López y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que es la salud de nuestro cuerpo. Todos queremos estar sanos, todos queremos y anhelamos al 100% no tener ninguna enfermedad, ninguna dolencia y pues la verdad de las cosas es que pocos son los que poseemos en un 100% la salud. Por una u otra cosa estamos enfermos, tenemos dolencias y esto pues resta la calidad de vida de cada uno de nosotros. Desde el punto de vista del científico, la salud es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental como social. Esto quiere decir que para que el cuerpo, nuestro organismo, esté completamente sano, tienen que pues intervenir estos tres factores: nuestra mente, nuestros pensamientos, el entorno en el cual nos desenvolvemos. También debe ser una atmósfera, un entorno sano, tanto emocional como psicológicamente. Si no, van a venir las consecuencias, que es enfermarnos. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, nos dice que casi todos los adultos normales quieren 8 cosas. Número 1, la salud y la conservación de la vida, que es el tema que estamos tratando el día de hoy en este programa. Número 2, el alimento. Número 3, el sueño. Número 4, el dinero y las cosas que compra el dinero. Número 5, vida en el más allá. Número 6, satisfacción. Número 7, el bienestar de los hijos. Y número 8, un sentido de propia importancia. La enseñanza gnóstica sintetiza estos 8 objetivos en 3: salud, dinero y amor. Y consideramos que de estos 3 el más importante es la salud. ¿Por qué? Porque teniendo salud se puede trabajar y conseguir dinero, economía. Y teniendo salud también se puede entablar una relación amorosa, sentimental con otra persona. Entonces, de los 3, consideramos que el más importante de los 3 es la salud, el tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, pues este tema no es nuevo. La búsqueda de la salud ha estado presente en todas las grandes civilizaciones, en todas las grandes religiones, tanto del Oriente como del Occidente. Vamos a mencionar pues al psicoterapeuta Jacques Martel, que hizo un libro que se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades. En este libro él explica la causa de las dolencias y enfermedades en relación con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, cómo influyen nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir para que nosotros enfermemos. Y nos dice Jacques Martel, ¿qué sucede cuando él descubría aspectos de su persona que lo volvían consciente de las dolencias y enfermedades que le sucedían en el interior de su cuerpo? A base de eso, él llegó a comprender que las enfermedades se habían sutilmente instalado a causa de emociones mal administradas y que aprendiendo a volver a armonizar este torbellino de emociones de toda clase, podía tener el poder de curación sobre cualquier dolencia o enfermedad que había dejado instalarse en su cuerpo. Él pudo tener la certeza de que a sí mismo podía curarse y que para empezar un proceso de curación es esencial abrirse a los demás, abrirse a sí mismo y en primer lugar,
abrirnos a ese sentimiento tan importante que es el amor. Porque cualquier dolencia o enfermedad puede curarse si se está listo para aceptar el amor. Todos enfermamos como mínimo una vez en la vida, y el hecho de desmenuzar la causa de un mal que nos afecta o afecta a una persona cercana nos invita a desapegarnos en el sentido de ver una enfermedad de modo positivo y despojarnos de la influencia negativa que dejamos que tenga sobre nosotros. Y tenemos que volvernos, nos dice el psicoterapeuta Jacques Martel, un testigo de todos estos males. Ante una enfermedad tenemos que observarla, tenemos que verla y ya no más asumir un papel de víctimas. Eso es lo que nos dice Jacques Martel en este libro. No solo una curación a nivel físico, sino también al nivel del corazón, del amor. Ahí es donde se opera la auténtica curación. Esto es lo que nos dice Jacques Martel. Antes de que se enferme el cuerpo, se nos enferma el alma, dice un escritor esoterista que es Eliphas Levi. Paracelso menciona, otro escritor esoterista, que hay causas de las enfermedades y curiosamente también coincide en los conceptos que hemos mencionado anteriormente, que lo que nos enferma son nuestras emociones negativas, nuestros pensamientos negativos que vienen a repercutir y a reflejarse en enfermedades del cuerpo. La salud siempre ha sido un tema preocupante. Desde la juventud, pues nosotros anhelamos estar sanos y lo estamos en ese momento, pero ya luego, avanzando la edad, pues surgen las complicaciones. Nos dice el psicoterapeuta Jacques Martel que en él surgió una duda. Al no conseguir encontrar la salud, creía entonces que estos males podían ser psicológicos. Entonces se dijo, o bien están en mi mente, o bien hay un motivo a lo que los está sucediendo. Decidió optar por la segunda opción. Se apoyó en otra escritora muy importante, otra psicoterapeuta que se llama Louise Hay, que ha escrito pues algunos libros como Tú puedes sanar tu cuerpo, tú puedes sanar tu vida, y Jacques Martel tomó cursos de crecimiento personal y también talleres. Se empezó a dar cuenta que podía existir un nexo entre las emociones, los pensamientos y las enfermedades. Hoy, con la experiencia que pudo lograr Jacques Martel, afirmaba que es posible que alguien que padezca diabetes sin vivir, que no es posible que alguien padezca diabetes sin haber vivido una tristeza profunda y una repugnancia frente a una situación que vivió. Dice Jacques Martel, para mí es imposible que una persona padezca artritis sin vivir una autocrítica o criticando a alguien o situaciones de su vida. Es imposible que una persona tenga problemas del hígado sin vivir una ira, una frustración hacia sí mismo o hacia los demás. Estos tres ejemplos nos pone Jacques Martel para ejemplificarnos pues que en realidad sí afectan los pensamientos y emociones en nuestra salud. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de nuestro programa y daremos paso a una breve pausa musical y regresamos. Bien, hemos regresado a esta segunda parte de nuestro programa, La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando del tema de la salud y mencionábamos hace unos momentos sobre la importancia de los pensamientos y emociones que repercuten en nuestra salud. Y hablábamos del psicoterapeuta Jacques Martel, de origen francés, que en su libro Dolencias, las causas de las dolencias y las enfermedades, nos comparte tres ejemplos de, en su experiencia, había encontrado personas con diabetes, con artritis, enfermas del hígado, y pues que era un común denominador en este tipo de enfermedades, pues encontrarse emociones que las causaran. Cuando nosotros negamos esta realidad de que las emociones y pensamientos nos enferman, puede también ser un modo de protegernos a nosotros mismos para no sentirnos responsables de lo que sucede. Vamos a mencionar una anécdota
de ese gran inventor Tomás Alva Edison, que pues todos sabemos que tuvo varios inventos como la bombilla eléctrica, y uno de sus inventos también fue el fonógrafo. Y bueno, pues vamos a mencionar esta anécdota como ejemplo de que muchas de las veces nosotros, para protegernos y no sentirnos responsables de lo que sucede, negamos la realidad. Tomás Alva Edison fue a mostrar a los miembros del Congreso americano su nuevo invento, el fonógrafo, una máquina hablante. Se relata que cuando hizo funcionar su invento, ciertos miembros del Congreso lo tacharon de impostor, diciendo que debía tratarse de algún fraude, ya que para ellos era imposible que una voz humana pudiera salir de una caja. Bien, pues este escritor, este psicoterapeuta Jacques Martel, estudió ingeniería eléctrica y nos comenta pues sobre este respecto su punto de vista científico. Dice: la física me enseñó que una causa está conectada a un efecto real. Es esta ley de causa y efecto que más tarde pudo aplicar al campo de las emociones y los pensamientos, aunque estos últimos sean menos tangibles que la propia física. O sea, las emociones y los pensamientos, como no los vemos, podemos creer que no existen. Pero, ¿es esto verdad? Incluso en un campo que trata de física o electricidad, se trabaja con algo que el ser humano nunca vio, en este caso la electricidad, porque de hecho se trabaja con los efectos. Por ejemplo, se trabaja con la luz, con el calor, con la inducción electromagnética, etcétera, pero nunca propiamente con la electricidad. Nadie ha visto la electricidad, la hemos sentido en alguna descarga eléctrica que hayamos tenido, pero en realidad no hemos visto sus efectos. Del mismo modo, los pensamientos y emociones no necesariamente son físicos en el sentido literal de la palabra, pero pueden tener repercusiones físicas bajo forma de dolencias y enfermedades. Por esto, uno de los objetivos es demostrar que a algo no visible, como los pensamientos y emociones, hay una reacción que es física y mesurable, quiere decir una reacción que se puede medir, frecuentemente bajo la forma de dolencias y enfermedades. En eso se traduce. Esos son los efectos. Y tenemos 3 ejemplos a continuación. Número 1. Se pregunta Jacques Martel: ¿se puede medir la cólera? La respuesta es no, pero puedo tomar la medida de la fiebre con un termómetro. Pregunta número 2. ¿Puedo medir el hecho que frecuentemente tenga la sensación de tener que luchar en la vida para lograr algo que quiero? La respuesta es no, pero puedo medir la cantidad de glóbulos rojos que han disminuido cuando tengo anemia. Pregunta número 3. ¿Puedo medir el hecho de que la alegría no circula bastante en mi vida? La respuesta es no, pero puedo medir el porcentaje de colesterol sanguíneo demasiado elevado. Entonces, si tomo conciencia de los pensamientos y emociones que hicieron que se manifestara la dolencia o enfermedad, puede que cambiando mis pensamientos y emociones pueda recobrar la salud. La respuesta es afirmativa, sí. Todas las dolencias y las enfermedades son interpretaciones conscientes o inconscientes que se hicieron en cuanto a una situación o una persona y nos hablan de una carencia de amor. Desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica, el amor es sinónimo de conciencia. Nosotros todos, la mayoría, tenemos la conciencia dormida, un 97% de ego animal. Eso es lo que realmente nos enferma. Nuestros defectos psicológicos son la raíz, la causa de nuestras enfermedades. Hasta ahí Jacques Martel. Vamos a citar ahora, según la medicina tradicional china, hay emociones que pueden afectar ciertos órganos o funciones. Por ejemplo, la tristeza disminuye el sistema inmunológico y da predisposición a enfermedades, estar triste, a enfermedades de tipo respiratorio y digestivo. Por ejemplo, la ira y la frustración afectan el hígado y la vesícula biliar y además generan tensión muscular. La sabiduría gnóstica nos dice que la mejor medicina para cualquier enfermedad es la muerte del ego. Trabajar en eliminar
nuestros defectos psicológicos. Hipócrates, un gran médico griego, pues el padre de la medicina es considerado, nos decía que tu medicina sea tu alimento. Desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica, todo ser humano consumimos 3 clases de alimentos. Número 1, el aire que respiramos. Número 2, la comida que comemos. Y número 3, las impresiones que entran a través de los 5 sentidos: vista, gusto, olfato, oído y tacto. Entonces tenemos que cuidar el aire que respiramos, la comida que introducimos a nuestro cuerpo y también trabajar en esto que la gnosis nos enseña, que es la transformación de impresiones. Y sobre esto, bueno, pues sabemos que tenemos que establecer un estómago mental, no dejar que las impresiones entren de lleno a nosotros. Así como tenemos unos pulmones que transforman el aire, el primer tipo de alimento, y así como tenemos un estómago en nuestro organismo que digiere y transforma el segundo tipo de alimento, que son la comida, pues así también tenemos que formarnos un estómago mental que transforme, digiera todas las impresiones que entran a través de las ventanas de nuestros 5 sentidos. Eso es lo que nos enseña la gnosis. Vamos a continuar recordando que así como existe una medicina tradicional aquí en México que cura con hierbas y plantas, pues también existen medicinas tradicionales en la India, en China, en el Tíbet, en todas las latitudes del mundo. Y en la tercera parte de nuestro programa estaremos estudiando pues la medicina hindú, la medicina tradicional hindú, llamada y conocida como la medicina ayurvédica, ¿sí? Vamos entonces a dar paso a una pausa musical y regresamos a nuestro programa La Ciencia de la Conciencia en este tercer bloque. Regresamos. Bien, regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia. En este tercer bloque estamos tratando el tema de la salud, muy importante para todos nosotros, sentirnos bien, sentirnos sanos. Y bueno, pues estamos mencionando cómo tienen repercusión las emociones y los pensamientos egoicos negativos en nuestra salud. Y pues mencionamos el bloque anterior que estudiaríamos un sistema de medicina tradicional, en este caso de la India, de ese país, que es la medicina ayurveda. Esta medicina ayurvédica tiene sus orígenes en el Rig Veda, uno de los 4 Vedas que existen. Este texto es considerado pues el más antiguo de la cultura hindú, el Rig Veda, y ahí habla de la Ayurveda, de la medicina ayurvédica que estamos mencionando. Surgió este tipo de medicina hace más de 3000 años. La palabra Ayurveda significa la ciencia o el conocimiento de la duración de la vida. Esto quiere decir que los hindúes buscaban prolongar la vida tanto en cantidad como en calidad de años vividos. Esta medicina tradicional hindú, que es la ayurvédica, define la vida como la coordinación inteligente de 4 partes. Número 1, el alma, la conciencia. Número 2, la mente. Número 3, los sentidos. Y número 4, el cuerpo. La salud, nos dice esta medicina tradicional, no solo es un estado del cuerpo. Interactuamos con las estaciones, los cambios planetarios de la Tierra y la Luna, otros planetas, así como las relaciones cotidianas que orbitan dentro de nuestras vidas, nuestras personas queridas y amigos, compañeros de trabajo, etc. En este sentido, afectamos y somos afectados por cada otra cosa animada e inanimada que exista. Cómo nos llevemos con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, lógicamente,
pues va a repercutir positiva o negativamente en nuestra salud. Según la medicina ayurveda, poner todo ello en equilibrio, tanto el alma, la mente, los sentidos, con el cuerpo físico, es la clave para una vida saludable. Dentro de los principios ayurvédicos se encuentra esta idea de equilibrar todo esto para lograr como resultado la salud. Y como mencionábamos hace un momento, todos estos principios de la medicina tradicional hindú los podemos encontrar en el Rig Veda, que es el texto de saber más antiguo de la India. De hecho, el gobierno de la India incorporó la medicina ayurvédica en una carrera de bachillerato. Una de las bases de la medicina ayurvédica son los doshas. Esta palabra es de origen sánscrito, doshas, y significa humores o aires vitales, que en las obras modernas se traduce como temperamentos o biotipos. De estos temperamentos pues nos han hablado varios autores, varios escritores. Eliphas Levi, que habíamos mencionado hace un momento, también nos habla de los 4 temperamentos. La Gnosis y el maestro Samael también nos mencionan que existen en todo ser humano pues estos 4 temperamentos: temperamento bilioso, temperamento flemático, temperamento nervioso, y pues están presentes y existen en todo ser humano. Nos dice la medicina tradicional ayurveda que en cada persona predominan 1 o 2, y también nos menciona que en el sentido ideal deberían presentarse en iguales proporciones estos temperamentos. No deja de mencionar que tienen una gran influencia las emociones y los pensamientos en nuestra salud. Eso es lo que nos dice la medicina tradicional hindú, la medicina ayurvédica. Ha habido exponentes muy importantes en los últimos tiempos de este tipo de medicina. Por ejemplo, Deepak Chopra es uno de los que ha dado a conocer esta medicina ayurvédica. Tanto en el libro de Jacques Martel, Diccionario de las dolencias y enfermedades, se menciona una lista de enfermedades y sus posibles causas. También Louise Hay, en su libro Tú puedes sanar tu vida, nos da una tabla, una lista de nombres de enfermedades y las causas de estas, y cómo poder curarnos, cómo poder sanarnos de cada una de estas enfermedades que vienen en esas tablas. Y nosotros pues tenemos que estudiar estos libros, esta información, y pues llevarla a la práctica, comprobar por nosotros mismos si es real las causas, el origen de las enfermedades que nos plantean en cada uno de estos escritos. Desde el punto de vista de la gnosis, vamos a mencionar algunas emociones negativas que todos reconoceremos fácilmente: el miedo, los celos, la autocompasión, la autoconsideración, el enojo, el aburrimiento, la desconfianza en sí mismo o en los demás, el odio, la lujuria, la envidia, el orgullo, el morbo, el delirio de persecución, el rencor, el resentimiento, la venganza, la desesperación, la angustia, la desolación, el llanto, la tristeza, la ansiedad por los males que nos causaron, la violencia incesante, la recordación de deudas, las drogas, el alcohol, son algunas de las emociones negativas que nos enferman y nos convierten en personas mentirosas, violentas, calumniadoras, falsas, perversas y en algunos casos asesinos. Todo esto es debido a que le abrimos la puerta a las emociones negativas en nuestra manera de sentir y también en nuestros pensamientos. Hay algunas aficiones, hay algunas actividades que nosotros realizamos que también nos llevan a la producción de este tipo de emociones que vienen a enfermarnos. Por ejemplo, las corridas de toros, las películas en el cine,
de contenido violento, de contenido negativo. Las fiestas, las pachangas, los periódicos nos enferman, nos llenan de emociones negativas, la guerra, los vicios y en general todo tipo de bestialidades. Todo esto tenemos que llegar a comprender que tiene una repercusión directamente sobre nuestra salud. A lo mejor no es instantáneo, no es automático que nos enfermemos, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, sí va a repercutir y sí va a dejarse sentir la influencia de haber generado, de haber producido ese tipo de emociones y ese tipo de pensamientos en nuestro interior. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de nuestro programa y volvemos para la parte final. Bien, estamos de vuelta para esta parte final, cuarto bloque de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos tocando el tema de la salud, muy importante para cada uno de nosotros. Y bueno, pues haciendo un recuento de los bloques anteriores, hemos mencionado que los pensamientos, las emociones que cada uno de nosotros cargamos, pues llegan a tener repercusiones en nuestra salud. Son el origen de nuestras enfermedades, la forma de pensar, la forma de sentir, que viene a reflejarse en nuestra forma de actuar, en nuestros hechos. De hecho, hay una rama de la medicina oficial, que es la medicina psicosomática. Es un campo médico interdisciplinario que estudia los fenómenos psicosomáticos y las relaciones entre los factores sociales, psicológicos y de comportamiento. Aquí entra en juego la conducta, la actitud que asumimos ante la vida y ante todas las circunstancias que se nos van presentando en ella. ¿Cómo afectan, cómo influyen estos factores? Es lo que estudia la medicina psicosomática en los procesos del cuerpo y la calidad de vida de los humanos y también de los animales. La palabra psicosomático significa que se refiere a las interrelaciones de la mente y el cuerpo. Todos hemos escuchado esa frase de que para tener un cuerpo sano hay que tener una mente sana. Mente sana en cuerpo sano. Mencionan todos los que practican algún deporte. A esta mente sana habría que sumarle, anexarle también emociones sanas. De lo contrario, pues estaremos somatizando esas emociones negativas y esos pensamientos. La palabra somatizar significa convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. Psicosomático, entonces, recordamos, se refiere a que la mente y el cuerpo tienen una íntima relación. Si se quiere tener un cuerpo sano, hay que cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dice el maestro Paracelso, un gran maestro de la medicina, que todas las enfermedades tienen su principio en algunas de estas tres sustancias: sal, azufre y mercurio. Paracelso pues también practicó la alquimia, fue un gran alquimista, que sabemos que la alquimia es la ciencia de las transformaciones. Decían los alquimistas de la Edad Media que ellos podían transformar, convertir el plomo, los metales viles, en oro puro. Esto sabemos que era algo simbólico. Los alquimistas lo que querían representar era que todo ser humano tenemos la capacidad de transformarnos, de cambiar, de convertir nuestra personalidad, que es egoica, en algo superior, que es el espíritu, la conciencia. Paracelso nos dice que todas las causas de las enfermedades tienen su principio en algunas de estas tres sustancias: sal, azufre y mercurio, lo cual quiere decir que pueden tener su origen en el mundo de la materia, simbolizado por la sal, en la esfera de la conciencia o el alma, simbolizado por el azufre, o en el reino de la mente, simbolizado por el mercurio. Nos dice Paracelso, si el cuerpo, el alma y la mente están en perfecta armonía entre sí, no hay peligro de discordancias perjudiciales. Pero si se origina una causa de discordia en uno de estos tres planos, la desarmonía se comunica a los demás.
Bien, pues esto es lo que nos dice Paracelso sobre las causas de las enfermedades. El maestro Samael en su libro de medicina nos dice que cuando el hombre obedece a la ley, se está refiriendo a la ley del karma, ley de causa y efecto, no puede enfermarse. La enfermedad viene de la desobediencia a la ley. Nos sigue diciendo el maestro Samael, filósofo y antropólogo contemporáneo, que el cuerpo, alma y espíritu deben convertirse en un universo perfecto a través del cual se pueda expresar la majestad del ser, de la conciencia. Veamos un ejemplo concreto y simple, nos dice el maestro Samael. Si arrojamos piedras al agua, se producirán ondas necesariamente. Esas ondas son la reacción del agua contra las piedras. Si alguien nos lanza una palabra ofensiva, sentimos ira. Esa ira es la reacción contra la palabra ofensiva y la consecuencia puede ser una indigestión o un dolor de cabeza o simplemente pérdida de energías, causa de alguna enfermedad futura. Si alguien frustra un plan que tenemos proyectado, nos llenamos de honda preocupación mental. Esa preocupación es la reacción de nuestro cuerpo mental contra la incitación exterior. Nadie duda de que una fuerte preocupación mental trae enfermedades a la cabeza. Debemos gobernar las emociones con el pensamiento con la voluntad y la voluntad con la conciencia. Esto es lo que nos dice el maestro Samael en su libro de medicina. También recomendamos su lectura. En conclusión, podemos decir, recapitulando todo lo visto en este programa, que pues es una combinación. La salud es el resultado, es la consecuencia de muchos factores, entre ellos pensamientos y emociones positivas, que son lo contrario a lo que hoy por hoy la mayoría de nosotros tenemos, pensamientos y emociones de tipo negativa, y esos pensamientos y emociones de tipo negativo tienen su raíz, tienen su origen en el ego. El 97% de nosotros, nos dice la enseñanza gnóstica, es ego y solamente un 3% es conciencia. Esto nos puede llegar a explicar por qué la mayoría de nosotros estamos enfermos, nos domina el ego. Jacques Martel, ese psicoterapeuta francés, nos habla de esto. También mencionamos a la medicina tradicional hindú, ayurvédica, que menciona y dice lo mismo. La medicina tradicional china también le atribuye a las emociones y a los pensamientos el origen de las enfermedades. En general, todos ellos coinciden en que tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestros hábitos de pensamiento, nuestros hábitos de emociones, si queremos curarnos, sanarnos de las enfermedades que actualmente tenemos o si queremos prevenir futuras enfermedades. Tenemos que empezar a trabajar en la eliminación de todos esos defectos. De lo contrario, pues seremos víctima de las consecuencias de ellos. Y nadie quiere estar enfermo, nadie queremos perder nuestra salud. Y si no la tenemos, pues la queremos recuperar. Hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy, no sin antes darles las gracias por su asistencia y por permitirnos dirigirnos a ustedes y compartir toda esta información. Hasta la próxima. Muchas gracias.